Muy buenos días y buenas tardes, si es que están, y buenas noches, si es que están en ese horario. Bienvenidos todos. Eh, es, es un privilegio nuevamente estar en nuestra sesión número 7 de capacidades comunicativas. Ya estamos en la unidad número 2. Y la unidad 2 tiene que ver con lo que es, por supuesto, lo que es producción de textos ahora. Y para la producción de textos uno tiene que entender en primer lugar este tema muy simple, pero a la vez es muy importante, ¿no? Por ejemplo, lo que es una oración simple y compuesta, o lo que se conoce como oración gramatical, pero no vamos a enfatizar mucho en el aspecto lingüístico, solamente es el asunto de saber por qué voy a estudiar este tema si yo no voy a estudiar lingüística, ¿verdad? Pero es por un asunto trascendental. Es que ustedes van a escribir textos académicos y por lo tanto esto es esencial. Solamente es un recuerdo de lo que ustedes ya saben, que es una oración simple ya lo conocemos desde primaria, secundaria, ¿verdad? Juan caminó en el campo, es una oración muy simple, ¿no? Pero también hay oraciones compuestas por coordinación. En este caso es el ejemplo de oración simple más el nexo más otra oración simple, sería una oración compuesta, ¿no? Por coordinación, por esta conjunción que es y, por esta conjunción que es y. Entonces ahora la oración compuesta por subordinación ya tiene que ver con un sintagma verbal y con un sintagma nominal sujeto. En este caso sería oración principal, me gusta, y la oración subordinada, que mi amiga compre fruta. Aquí, ¿por qué es la oración principal? Porque está tácito el sujeto, ¿verdad? Podríamos decir, a mí me gusta, pero simplemente lo dice, me gusta. Acá hay una oración principal porque aquí hay un verbo, el verbo gustar. ¿Y por qué una oración subordinada? Por esta preposición que es que. Entonces hay dos tipos de oraciones en el sentido de que no solamente es simple, existe la lengua española, sino que también hay oraciones compuestas y un poco complicadas, como la oración compuesta por subordinación. Entonces, ¿por qué es importante enfatizar en esto? Por esta razón, apreciados estudiantes. Miren, porque nosotros tenemos que escribir a partir de párrafos y cada párrafo está compuesto por oraciones. El párrafo entonces es como una mano que coge objetos, ¿no? Variados, un puñado de arena, un chorro de agua, un mango, un montón de hojas, o de 3 pelotas de tenis, yo puedo cogerlos con una sola mano. Adopta formas distintas según los casos, pero siempre tiene un pulgar grande y enérgico. Ahí está el pulgar, mira, todos pueden ver su pulgar. Este es el que aprieta el objeto contra los otros dedos. Y Dios hizo esto de manera, es el diseño inteligente para los creyentes. Y no hizo de casualidad, ¿no? Le salió un dedo gordo de casualidad. No, no, no. Sino es que esto tiene un propósito, de que esto sujeta. ¿Y qué tiene que ver con el párrafo? Es que de la misma manera el párrafo necesita un dedo, una idea clave que dirige el resto de las frases y les dé unidad y sentido. En otras palabras, simples. Cada párrafo, como el que ustedes están viendo aquí, necesita una idea principal. Entonces yo tengo que, cada vez que yo escribo un párrafo, tengo que ver, elaborar, organizar, que tenga una idea principal e ideas secundarias. ¿Está bien? Muy bien. Ahora avanzamos. Muy bien.
Por ejemplo, en este texto que ustedes ven es una página de un libro, la página 21 de Astronomía Básica. Tienen, por ejemplo, ¿cuántos párrafos? A ver, tiene 1, 2, 3, 4 párrafos. Y en cada párrafo, como el propio lector ha subrayado, pues una idea principal, ¿verdad? Y todos los textos, podemos llamarlos académicos, que salen de un editorial eh, de prestigio, de garantía, van a tener siempre esta revisión y los textos van a salir con párrafos que tengan una buena organización. Entonces, no es simplemente publicar sin hacer mucho trabajo, es un gran trabajo publicar. Las editoriales tienen muchos trabajos, muchos libros que publicar y también tienen un sinfín de tareas antes de publicar un libro. Por eso es importante que nosotros reconozcamos la importancia de la escritura, porque ustedes van a salir escribiendo una tesis, ¿verdad? Entonces, esto les va a ayudar mucho para la carrera y siempre que escribamos un texto científico, académico y también, por supuesto, narrativo, lo que nosotros pudiéramos producir. Otro texto, miren. Ahí hay la primera, dice, en 1994 rodé en Lisboa un film, Historia de Lisboa, Lisbon Story, y le pedí a Manuel que apareciera en una breve escena muda. Entonces, esa sería la idea principal y lo demás serían las ideas secundarias. Está hablando de cómo se rodó una película y también del actor principal, y porque todo lo demás son complementos. Por ejemplo, ¿qué habla del actor? Su participación consistía en aparecer delante de una Bolex, etcétera, etcétera. Otro, bien sencillo, la primera parte la hizo con los ojos cerrados, no hubo ningún inconveniente. Entonces, la idea principal siempre va a estar en la primera oración. Entonces, no nos olvidemos eso. Un párrafo está compuesto, repito, por oraciones, por ideas. Oraciones también puedo llamarlo ideas. Por eso se le dice idea principal y también oración principal. Y también oraciones secundarias o ideas secundarias, que complementan siempre a la idea principal. Muy bien. Miren, ¿cuál de estos párrafos será el más adecuado para poder escribir? A, B, C o D. Muy bien. Ya tú seguramente por tu sentido común has dicho, por ejemplo, A. Muy bien, podría ser. Otro podría haber elegido el texto D. Pero aquí es importante que nosotros reconozcamos que lo más apropiado se recomienda, es la B, la página B. ¿Por qué? Porque son párrafos promedios. Una página se recomienda un máximo de 5 párrafos. Y tienen la misma cantidad de líneas, miren, observen. Pero si elijo la A, como muchos libros hay, por supuesto, es muy denso. ¿Por qué quiere decir denso? El lector un poco que se va a sentir desanimado a leer porque son párrafos muy largos y tal vez no los comprenda. Pero cuando son párrafos breves, hay más garantía de comprender un texto. Y en cambio la C aparece una receta, ¿verdad? Es muchos párrafos pequeños. Y la D es muy, podemos llamarlo, se va a un extremo de colocar un párrafo grande, un párrafo pequeñito y uno mediano. Entonces, no se recomienda ese tipo de párrafos. Deben ser párrafos uniformes y por más o mínimo 5 párrafos, mínimo 3, hasta inclusive 8 párrafos, algunos autores recomiendan. ¿Ya? Entonces, para eso es importante la oración. Entonces,
¿Cuál es la estructura de un párrafo? Miren, observen acá. De manera simple, la definición, podemos decir, es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central, lo que les venía diciendo. Siempre un párrafo como este, que nos habla del Renacimiento, vamos a tener en cuenta que lo que está en verde es la idea principal. Y lo demás vendría a ser ideas secundarias. Entonces, ¿cuántas oraciones tiene este párrafo? 3 oraciones. Y se ha organizado de esa forma. ¿Cuál es el tema? El Renacimiento. ¿Cuál es la idea principal? El Renacimiento fue una época que se caracterizó, etcétera, hasta Roma. Y lo demás vendría a ser oraciones secundarias. La forma está constituido por un conjunto de oraciones, ya lo dijimos, unidas entre sí gracias a los elementos conectores. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Teniendo en cuenta esta gran influencia, siempre el conector me va a ayudar a entender lo que se llama la parte de la cohesión de un texto. ¿Está bien? Y por supuesto ustedes van a tener un ejemplo de conectores o busquen simplemente conectores en Google. Va a aparecer una cantidad de conectores que ustedes pueden utilizar en sus textos académicos. Miren, características, inicia con mayúscula, eso siempre, ¿no? Eso ya desde inicial, secundaria nos han enseñado, pero a veces lo olvidamos, ¿verdad? Por el apuro. Termina con un punto final, porque hay un punto final, oración principal o tema. ¿Y qué es la oración principal? Es la que expresa la idea principal y da sentido al párrafo. Es como el dedo pulgar grueso, ¿no? El dedo gordo que llamamos. Es el que sujeta todo. Oraciones secundarias complementan y amplían lo enunciado en la oración principal y forman el resto del párrafo. Debe haber continuidad y coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos. Vamos a cambiar un poco de otro material. ¿Es posible? Voy a cambiar otro material. ¿Está bien? Muy bien, entonces para ampliar un poco más esto de la oración gramatical y su importancia en el párrafo, vamos a comprender qué es la oración gramatical. La oración gramatical viene a ser, en resumidas cuentas, se puede decir en una síntesis, tiene un verbo conjugado, eso no lo olviden, conjugado principal. ¿Por qué? Veamos en estos ejemplos. El diccionario encontrado por el estudiante. Encontrar el diccionario, el estudiante encontrando el diccionario, el estudiante encontró un diccionario. ¿Cuál sería de ellos una oración realmente gramatical? Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? Ahora nos vamos a dar cuenta con este siguiente ejemplo. Mira, todo lo que está en negrita, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es un verbo o no es un verbo? Podrían decir que sí, pero aquí hay un pequeño error. No todos son verbos. Ahora me van a decir, ¿por qué, profesor? No todos, pero todos hablan del verbo encontrar. Muy bien, pero por la siguiente razón. Observe. Encontrado es un verboide, no es un verbo. Encontrar también es un verboide. Encontrando también es un verboide. Pero el verbo conjugado es encontró. Por eso esta oración tiene mayor sentido. A veces utilizamos verbos o verboides como el participio, todos los que terminan en ado, o el verboide infinitivo, los que terminan en are, ir, o el verboide gerundio, todos los verbos o verboides que terminan en ando, ¿no? Encontrando, viviendo, durmiendo. Y eso hay que tener mucho cuidado en escribir porque no corresponde a una oración gramatical. Y si yo escribo eso, entonces yo no podría ponerle punto acá. ¿Por qué? Punto seguido, porque no es una oración gramatical. Necesito que haya un verbo conjugado principal.
Observen. En este caso, por ejemplo, en un enunciado con un verbo subordinado, ya les hemos dicho que el que subordina esto, esto sería un enunciado. ¿Por qué? Una forma también de ver que no es una oración gramatical. ¿Por qué? Porque hay un verbo subordinado, que compró, ¿no? Y esto no nos ayuda a que se constituya una oración gramatical. Porque cuando hay un verbo subordinado, tampoco constituye una oración gramatical. Solamente es un enunciado. Enunciado y oración son diferentes. Solamente es una oración cuando hay un verbo principal conjugado. En este caso, le podemos agregar tenía. Ahora sí coloco punto. Acá, como ustedes pueden ver, hay un punto y seguido. ¿Ya? Entonces, todo eso a mí me va a ayudar ¿a qué? A tener diferencias entre oración y frase o enunciado. Por ejemplo, una oración tiene verbo, una frase no tiene verbo. ¿Tiene verbo tiene verboide o tiene un verbo subordinado? No constituye una oración gramatical. Tengan muy en cuenta esto. Una oración tiene verbo conjugado y una frase o enunciado puede tener verboide. Una oración tiene verbo principal. Una frase puede tener verbo subordinado. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí hemos avanzado en lo que es el tema o la sesión número 7. Muchas gracias por su atención y sigamos adelante con optimismo y confianza en Dios.